Hola, hola. Bueno, volvemos esta vez a hablar sobre eh, la clase de repaso de Aileen o como sea que se llame. eh, Nunca dijo que por qué faltó Leonetti, ¿no? Bueno, la Constitución de nuestro país reconoce muchas libertades como son trabajar, comerciar, transmitir ideas, asociarse, etcétera. Todo esto en su artículo 14. Pero siempre de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto significa que cada derecho puede exigirse mientras no se transgreda una ley válida. El artículo 19 de la Constitución, por ejemplo, garantiza que las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, entonces, que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. En la práctica, el Estado ejerce el poder de policía para reglamentar derechos y evitar que el ejercicio de un derecho por una persona dañe derechos de terceros. Un ejemplo típico es el siguiente. A ver, tenemos el derecho a escuchar música en nuestra casa, podemos disfrutarlo, pero no a cualquier precio. Si uno pone música a todo volumen por la noche, está afectando el derecho al descanso de los vecinos. Y en ese caso se considera que el ejercicio de la propia libertad invade la de los demás. Y el Estado puede intervenir, por ejemplo, con ordenanzas municipales de ruido o, en su caso, con la policía. Entonces, los derechos constitucionales se limitan por leyes, decretos u otras normas que fijan condiciones razonables. Eh, el límite está en que estas intervenciones deben ser proporcionales y razonables. Kelsen sostenía que los derechos existen gracias a la Constitución, mientras que Locke o Kant afirmaban que los derechos naturales son inherentes al ser humano. Kant, por ejemplo, opinaba que violar el derecho ajeno equivale a renunciar al propio. En la Constitución de nuestro país conviven esas nociones al reconocer derechos fundamentales que pueden entenderse como naturales, pero subordinados al imperio de la ley. Además de la forma ordinaria de reglamentar leyes y actos administrativos, la Constitución prevé mecanismos extraordinarios para limitar derechos en circunstancias especiales, en particular la intervención federal y el estado de sitio, en su artículo 6 y 23. Permiten al Estado restringir derechos en casos extremos. Como veremos, bueno, esas fórmulas son seccionales y requieren procedimientos especiales, participación del Congreso, restricciones adicionales, etcétera. En nuestro país se habla de garantías constitucionales para referirse a las acciones y recursos extraordinarios que protegen los derechos. Bueno, en el lenguaje coloquial a veces se confunde garantía con derecho, pero acá es más preciso decir que las garantías son herramientas judiciales. Por ejemplo, el habeas corpus y el amparo y el habeas data son acciones de garantía, procedimientos rápidos que un ciudadano puede invocar ante la justicia para impugnar decisiones que afecten sus derechos. Estas acciones están reconocidas explícitamente en la Constitución, en su artículo 43, y en leyes especiales. El proceso de cada garantía es sumario y preferentemente orientado a restablecer derechos urgentes sin dilaciones indebidas. La importancia de que las garantías estén en la Constitución es que no pueden restringirse fácilmente. Para cambiarlas se requeriría una reforma constitucional, como dice el texto constitucional. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo cuando no haya otro medio judicial igual de eficaz. Entonces, las garantías constitucionales son vías judiciales aceleradas para proteger derechos constitucionales o de tratados internacionales de derechos humanos. Cada una tiene un alcance propio, pero comparten que ante el Poder Judicial el juez puede declarar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos que lesionen derechos. Em, por primera vez la Constitución de nuestro país expresamente habilitó al juez a declarar la inconstitucionalidad. De hecho, antes de 1994 esa facultad era tácita. Hasta entonces el juez autolegitimaba su control al estilo de la Corte norteamericana, como el caso de Marbury contra Madison, pero la reforma constitucional la consagró formalmente, ¿sí? El amparo es quizás
la garantía más conocida se trata de una acción judicial extraordinaria, expedita y rápida para proteger cualquier derecho constitucional lesionado, restringido o amenazado, con arbitrariedad manifiesta, ¿no? Siempre que no exista otro recurso más adecuado. ¿Cuándo nace el amparo? Eh, no estaba en el texto original de 1853. Lo creó la Corte Suprema en 1958 ante vacíos legales, ¿sí? Como el caso Siri, cuando un gobierno clausuró un diario sin ley previa y compañía de obras sobre trabajadores. Después la dictadura de 1966 lo reglamentó por la ley 16.986, pero solo contra actos de autoridad pública. Finalmente la reforma constitucional de 1994 incorporó el amparo en el artículo 43, ampliándolo. Ahora protege contra actos u omisiones de autoridades públicas o particulares. Permite alegar violación de cualquier derecho constitucional o de tratados de derechos humanos vigentes y no exige agotar vías ordinarias previas, lo que antes la ley 16.986 imponía. En la Constitución se establece además que el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto objetado. Esto permitió que en un amparo el magistrado revise la constitucionalidad de leyes o decretos, algo que la vieja ley prohibía, y también se autorizó expresamente el amparo colectivo. Pueden interponerlo en defensa de derechos difusos o colectivos, organizaciones sociales con personería jurídica, ¿sí? Con temas referidos al ambiente, consumidores, usuarios, etc. Así como el defensor del pueblo. Bueno, de hecho el artículo 43 enumera expresamente estos sectores para casos de derechos eh, ambientales o de incidencia colectiva. Imagínense que una obra social, ¿sí? Una entidad previsional, eh, se niega a autorizar un tratamiento médico necesario. En la vía ordinaria primero cabe insistir ante la propia obra social, ¿sí? Con la vía administrativa, o los tribunales contenciosos administrativos provinciales. Pero si ese trámite es demorado, se extiende demasiado, el amparo permite saltarse esa espera. Un caso típico es enviar una carta de documento pidiendo el servicio y ante la negativa presentar un amparo directamente. La Constitución permite hacerlo sin agotar todas las instancias administrativas. Anteriormente la ley 16.986 obligaba a que primero se agoten todas esas instancias y muchas veces el amparo quedaba desvirtuado por la demora. Entonces, el amparo en nuestro país tiene estas características que son clave, ¿no? Primero, el objeto, que es proteger cualquier derecho constitucional o legal lesionado de manera arbitraria o ilegal. El ámbito donde actúa son actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares. El procedimiento es sumario y preferente, sin necesidad de agotar recursos previos. El control de constitucionalidad está expresamente permitido, perdón. La legitimación lo puede iniciar toda persona afectada y además asociaciones registradas para colectivos sociales y el defensor del pueblo. El amparo colectivo, creado en 1994 para proteger derechos de tercera generación, ambiente, consumidor, etcétera, que antes carecían de acción propia. Y esta ampliación del amparo en 1994 incorporó la noción de proteger incluso derechos emergentes de tratados internacionales. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución reconoce la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, y en la práctica la jurisprudencia reciente concede al amparo contra decisiones de gobiernos que violan derechos constitucionales y de tratados, por ejemplo, fallos en salud, ambiente, educación, etc. Los autores más conservadores solían criticar el amparo judicial omnipresente, pero la Constitución lo legitima plenamente como herramienta de última instancia.
El habeas corpus es la garantía que tutela el derecho a la libertad personal frente a detenciones ilegales o condiciones inhumanas de encierro. Su fundamento está en el artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie va a ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente y resalta la defensa en juicio. Desde la sanción de la Constitución en 1853 existe así el principio de que toda privación de libertad debe tener legalidad. El primer cuerpo normativo específico fue el Código de Justicia Federal, ¿sí? La Ley 48 de 1863, en su artículo 20, que instituyó un recurso para liberar ilegales, pero la regulación moderna vino con la Ley 23.098 de 1984, votada después de que volvió la democracia, y esta ley establece un trámite ágil, ¿sí? Cualquiera que advierta que a una persona se le restringe injustamente su libertad puede promover el habeas corpus. Según la ley, hay principalmente tres modalidades de habeas corpus, tal como lo explica la profesora en clase. El preventivo, ¿sí? Cuando se tiene conocimiento cierto de que una persona va a ser detenida arbitrariamente, y acá lo que se hace es actuar antes de la violación para impedir la detención injusta. Por ejemplo, si se sabe que la policía está a punto de secuestrar a alguien por razones políticas, el afectado puede presentar un habeas corpus, que es preventivo, para alertar al juez antes de la detención. El habeas corpus clásico o el correctivo se presenta cuando alguien ya fue privado ilegítimamente de su libertad sin una orden judicial o por autoridad incompetente, o bien cuando la detención es legal pero con condiciones que degradan la dignidad humana. En este caso, el juez ordena la inmediata liberación o mejora de las condiciones. El habeas corpus restringido es menos conocido, se aplica cuando hay alguna limitación al derecho a la libertad, como por ejemplo la vigilancia excesiva, la persecución policial rutinaria, toques de queda ilegales, pero sin una detención completa. Por ejemplo, patrulleros que vigilan a una persona las 24 horas pueden vulnerar parcialmente su libertad de tránsito, situación que también puede remediarse vía un habeas corpus. Las formalidades en el habeas corpus son mínimas, ¿sí? Bastan datos del detenido y la autoridad detentora, y su resolución es ultra rápida. Por ley, el juez debe despedirse en 24 horas después de oídas las partes. Además, la legitimación activa es amplísima. Cualquiera en su favor, incluidos familiares o terceros, pueden presentar el habeas corpus. Y esto quiere decir que si vemos a alguien detenido ilegalmente, podemos intervenir judicialmente de inmediato. Internacionalmente, el habeas corpus de nuestro país está en sintonía con tratados de derechos humanos. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución prioriza tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles. La Convención Americana, con el Pacto de San José, en el artículo 7, inciso 6, obliga a los estados a asegurar que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez. O el Pacto de Derechos Civiles, en el artículo 9, inciso 4, exige juicios rápidos en caso de detención, así que en nuestro país se comprometió a proveer este recurso urgente. Un ejemplo concreto es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que promovió un habeas corpus en 2005 por el grave hacinamiento en comisarías de la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema ordenó medidas urgentes. El fallo Beritsky reconoció que las condiciones inhumanas de reclusión violaban derechos básicos y pidió soluciones. Este caso histórico es típico de un habeas corpus colectivo. Una organización en defensa de presos reclamó por cientos de detenidos en condiciones miserables. Los filósofos del derecho, bueno, fueron sosteniendo que la libertad individual es el pilar de la sociedad. Locke y Kant afirmaban que violar derechos ajenos significa renunciar al propio, lo cual justifica la existencia de remedios fuertes como el habeas corpus. En comparación con otros países, el habeas corpus es un derecho protegido desde la reforma de 1994. Eh, Estados como es Estados Unidos tienen leyes similares.
escrito en su Constitución y leyes de 1679, pero en nuestro país es parte orgánica de la Constitución y la Ley Nacional 23.098 lo regula detalladamente. El habeas data es la garantía más moderna y consagra el derecho a la privacidad y autodeterminación informativa. Apareció en la reforma de 1994 como una subespecie del amparo. El texto constitucional prevé que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos eh, a ella referidos. Eh, y bueno, y esto para exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. En la práctica, en el 2000 se sancionó la Ley 25.326 de protección de datos personales. Esta acción está dirigida contra bases de datos públicos o privadas que contengan datos personales. Con el habeas data uno puede exigir acceso a obtener copia de la información personal em, que organizaciones como lo son bancos, empresas, organismos estatales tienen registrada sobre uno y saber cómo la obtuvieron y con qué fines la usan. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es solicitar correcciones de esos datos si son inexactos o desactualizados. El ejemplo típico es un historial crediticio. Al pagar una deuda uno pide la rectificación o libre de deuda. Eh, También se puede pedir que se trate confidencialmente cierta información sensible o que se elimine del registro si es innecesaria o perjudicial. Por ejemplo, los datos sobre convicciones políticas o vida sexual, datos sensibles y que merecen una mayor protección, y la ley prohíbe mantenerlos sin consentimiento. Si bien es una vía judicial, la ley suele exigir agotar primero el mecanismo administrativo eh, previo, ¿no? Que es reclamo al responsable de la base de datos, pero sin embargo, si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el ciudadano puede llevar el caso a los tribunales. La Vías Data es clave en la época digital y permite controlar cómo circulan nuestros datos personales y defender la privacidad. En contraste, cabe notar que el derecho de nuestro país, si la Vías Data, es más amplio que en algunos países, porque, por ejemplo, en Europa existe la regulación de la protección de datos, que consagra principios similares, que son acceso, rectificación, borrado, pero el proceso específico de la Vías Data es característico del derecho latinoamericano. En nuestro país, el tema fue impulsado por casos de periodismo de investigación que demandaron acceso a bases de datos estatales, como sucedió con personas desaparecidas durante la dictadura. La Corte Suprema, incluso antes de la ley, examinó cómo se ejercía la legitimación del habeas data en casos de información pública, em, lo que impulsó después la sanción de la ley. La declaración de estado de sitio es una facultad extraordinaria del presidente con el acuerdo del Congreso para restablecer el orden ante graves crisis y como es una conmoción interior o ataque exterior. El artículo 23 de la Constitución establece que en ese escenario se suspenden las garantías constitucionales en la zona afectada, literalmente quedando suspendidas ahí las garantías constitucionales. ¿Qué significa eso? Eh, que solo que algunas protecciones ordinarias quedan inactivas temporalmente. El artículo 23 aclara que ni el presidente puede dictar pena por sí mismo y solo puede arrestar o trasladar personas e incluso concede que los detenidos puedan salir del país si es que así lo desean. En la práctica, durante un estado de sitio, el Ejecutivo puede restringir la libertad de circulación, intervenir comunicaciones, confinar personas, etcétera. Pero no puede, por ejemplo, practicar la tortura ni juzgar por tribunales militares criminales. Eso está prohibido por otros artículos. Un principio básico es que no todos los derechos se suspenden, como por ejemplo el artículo 75, inciso 22, prohíbe derogarlos.
En la práctica no se habilita la pena de muerte, la libertad de culto o los derechos políticos, y siempre sigue en pie el derecho al habeas corpus, incluso en estado de sitio. La Constitución lo prevé expresamente en el artículo 43 en su último párrafo. La ley habeas corpus 23.098 en su artículo cuarto confirma esa idea, y aún estando en estado de sitio cualquiera puede presentar un habeas corpus para denunciar detenciones ilegales o condiciones aberrantes. Como ejemplo histórico, la última vez que se declaró estado de sitio en nuestro país fue en diciembre de 2001, ilegalmente en el caos de la crisis, pero de hecho la medida cayó rápidamente. En cambio, en 1975, durante la dictadura, existió una figura similar llamada estado de sitio permanente, aunque entonces muchas garantías fueron violadas. La enseñanza entonces es que todavía en crisis el sistema exige controles. El Congreso tiene que confirmar la medida y los jueces siguen actuando. El propio artículo 75, inciso 29, señala que el Congreso aprobará o suspenderá el estado de sitio declarado y puede hacerlo en un receso. Eh, Algunos autores como Carl Smith defienden amplios poderes ejecutivos en emergencia. Sin embargo, la Constitución de nuestro país adopta un enfoque restrictivo. Incluso en el peor momento se mantiene la vigencia mínima de las garantías respaldadas por la obligación internacional de respetar derechos humanos básicos. En derecho comparado, las democracias occidentales permiten suspender ciertos derechos en guerra, igual que Estados Unidos o Francia en conflictos, pero usualmente excluyen de la suspensión cosas como el debido proceso o la prohibición de tortura. Nuestro país sigue esa línea al asegurar el habeas corpus y la legalidad procesal en todo momento. Bueno, hasta acá y nos vemos en la próxima.